Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a la continuación de la sesión de la tarde de ayer. Vamos a recapitular algunos aspectos que hayamos mencionado. Ya hacia el final nos fuimos un poquito rápido para cerrar unas ideas importantes. Vamos a recapitular algunos aspectos de lo que mencionamos la tarde de ayer, pero lo importante para esta mañana es que podamos tener un poco de mayor intercambio con ustedes mismos, que también podamos comentar a partir de la experiencia que han tenido, lo que han observado. Pues bueno, cuáles de estos instrumentos son más comunes, cuáles los congresos han decidido no utilizar o que no, simplemente a veces por no estar previstos constitucionalmente, pues en ocasiones no se ejercen. Me voy a regresar entonces para revisar algunos de estos textos, algunos de estos instrumentos. Y esto va de la mano. Les decía que vale la pena que le echen una ojeada al material de apoyo para esta sesión, particularmente el documento que se llama Instrumentos de Control Parlamentario, Estudio Comparativo de 88 Parlamentos Nacionales. Este documento lo hizo la Unión Interparlamentaria. Para quienes no conozcan, la Unión Interparlamentaria es una organización internacional que tiene financiamiento de la Organización de las Naciones Unidas, que reúne a todos los parlamentos del mundo. Tienen representación todos los parlamentos y en esta organización se reúnen de manera... De hecho, ahora hay una reunión en Corea del Sur sobre el uso de nuevas tecnologías por los parlamentos. Está sucediendo en este momento esa reunión y con regularidad tienen reuniones para discutir temas que les son comunes a los parlamentos y bueno, ahí se reúnen, discuten y adquieren distintas experiencias de los otros países. Esto es muy interesante porque también hacia el final, por lo regular, firman acuerdos que impulsarán en sus respectivos países. Entonces, la Unión Interparlamentaria, por lo regular, hace este tipo de ejercicios de apoyo para ellos mismos, de retroalimentación para ellos mismos. Entonces, este documento, el que yo les envié de apoyo para esta sesión, se llama Instrumentos de Control Parlamentario, y de lo que se trata es de explorar los distintos instrumentos de control parlamentario que existen en todos estos países, y van a ver cómo hay algunos países que pues le han echado mucha creatividad y tienen instrumentos muy buenos, y cómo otros también se han quedado pues rezagados en cuanto a instrumentos y prácticamente no controlan a sus gobiernos o no tienen ningún instrumento de control. Entonces, recapitulando eso, yo quisiera irme con base en este documento, en el de Instrumentos de Control Parlamentario, ir recuperando alguna información y que lo pudiéramos ir viendo instrumento por instrumento para que hacia la segunda mitad de la sesión de hoy podamos hablar específicamente de uno de los mayores instrumentos de control parlamentario que suelen tener los congresos, que es el proceso presupuestario y la fiscalización. Por lo pronto me concentraría en los instrumentos, llamémosle tradicionales, les llamo tradicionales, aunque en México pudieran ser totalmente innovadores. Me refiero a que son tradicionales porque son los que suelen tener los parlamentos, aunque en algunos no los tengamos nosotros, pero esos son los que suelen tener. Primero, para recapitular sobre el tema del control parlamentario. El control parlamentario se refiere al examen, vigilancia y supervisión del gobierno y los organismos públicos, con inclusión de la ejecución de la política y la legislación. Lo que busca el control parlamentario es detectar y prevenir abusos
perdónenme porque estamos aquí. Detectar y prevenir abusos, detectar posibles conductas arbitrarias o conductas ilícitas, o incluso detectar alguna posible inconstitucionalidad de parte de algún actor del gobierno o del ejecutivo o de algún organismo público. Lo que busca el control parlamentario, y por eso veíamos ayer el esquema de la rendición de cuentas, es que quienes detentan algún cargo o que son autoridades rindan cuentas. ¿Y rindan cuentas a quién? A los representantes de la sociedad. Podemos decir, bueno, es que hay unos representantes que no representan nuestros intereses. Bueno, podemos estar de acuerdo, pero este es el modelo de representación política que tenemos. Así está diseñado institucionalmente. Y esos, nos gusten o no nos gusten, son nuestros representantes. Y son a ellos a quienes les tienen que rendir cuentas las autoridades. Por eso es que lo que busca primero y antes que nada el control parlamentario es, uno, prevenir abusos, pero cuando se detectan abusos, sancionarlos. Segundo, que las autoridades rindan cuentas por sus acciones, no solo por sus dichos, por sus proyectos, no, que rindan cuentas por sus acciones. Tercero, velar por el cumplimiento de sus promesas o, en todo caso, de sus responsabilidades. Y cuatro, mejorar la transparencia de la actividad gubernamental. Ahora, el control parlamentario, para lograr eso, si eso se plantea como objetivo, tiene que diseñar pues distintas estrategias o distintos instrumentos. Yo ayer les decía que, por ejemplo, con el anterior, que empezábamos que, bueno, una iniciativa de ley pues puede eventualmente convertirse en un instrumento de control parlamentario. No solo cumple con lo tradicional de ser una iniciativa y cumplir con un objetivo particular, que es convertirse en una pieza legislativa o en una nueva ley o en una reforma. Una iniciativa de ley también puede servir para ejercer presión y controlar al gobierno. Pero lo que sí está diseñado como tal son las comisiones. Los sistemas de comisiones debieran servir no solo para dictaminar leyes. Las comisiones son órganos de apoyo a los plenos de los parlamentos y deseablemente lo que buscaríamos es que las comisiones, por su nivel de especialización, también fiscalizaran el área de política correspondiente, de tal forma que, como yo les decía, si hay una comisión de salud, no esperaríamos que la comisión esté sentada esperando a ver cuándo les llega una iniciativa en materia de salud, ¿no? Lo que esperaríamos es que esa comisión estuviera avanzando en la fiscalización de cómo la autoridad en materia de salud está cumpliendo su trabajo, cómo está desempeñando sus responsabilidades. Y entonces para ello estar organizando reuniones de trabajo, citar a algún funcionario para recibir retroalimentación respecto del cumplimiento de ciertas metas en materia de salud, verificar cómo se está cumpliendo con el presupuesto, cómo se está destinando, cuáles son los recursos que están destinando, cuál ha sido el cumplimiento de metas en cuanto a clínicas, número de doctores, atención a pacientes, etcétera. Eso uno esperaría que estuviera haciendo una comisión de ese tipo. Y no una comisión que esté esperando a ver si llega alguna iniciativa, ¿no? Y esperar ahí a ver si se ponen a trabajar o no. El diseño de un sistema de comisiones entonces va más allá de la tarea exclusivamente legislativa. Se espera, por tanto, que las comisiones vayan más adelante y que sean proactivas
que no solo estén esperando a una iniciativa, sino que vayan adelante. Las comisiones son grupos de parlamentarios o de legisladores nombrados por el Pleno para cumplir con una tarea específica o con varias tareas específicas. Les decía que hay distintos tipos de comisiones. Cuando hablamos de comisiones ordinarias, que son las que son estables, reconocidas y que perduran a pesar de cambios de legislaturas, esas comisiones son las que se empiezan a estabilizar y son las que por lo regular dan el mayor seguimiento a las actividades gubernamentales. Las otras, las comisiones especiales o comisiones de investigación, lo que buscan es atender un asunto en particular, ya sea por una coyuntura específica o también porque hay un asunto de carácter político en el que tienen que emitir una opinión o una información. Es muy importante saber que los legisladores hacen política. Y eso y eso ni siquiera tendríamos que ponerlo en duda. Decir, no, es que la opinión, por ejemplo, muchas veces cuando se habla de un dictamen, a la hora del procedimiento legislativo dicen, no, pues es que el dictamen tiene que ser un dictamen técnico. No, señores. El dictamen es una opinión política de una comisión que incluye una parte técnica, que es el de la viabilidad, que es el de la parte de la congruencia legal, etcétera. Pero es una opinión política, porque se supone que si los legisladores de esa comisión respaldan ese dictamen, esperaríamos que tenga respaldo en el Pleno, puesto que la composición de la comisión refleja la pluralidad del propio Pleno. Entonces, si están ahí representados todos los partidos políticos, están dando el aval esos partidos políticos en la comisión, que se reflejará eventualmente en el Pleno. Entonces, las opiniones de las comisiones, de hecho el dictamen es una opinión, las opiniones de las comisiones son opiniones de carácter político. Y la supervisión, por eso el control parlamentario, cuando algunos estudiosos dicen, es que el control parlamentario tiene que ser técnico, yo les diría, no, el control parlamentario es una forma de control político. Y el control político es justamente una forma de evitar que haya abusos de poder. El control político, entonces, ejercido por las comisiones legislativas, ejercido por las comisiones legislativas debe ser el resultado de la actividad política ordinaria de los propios sistemas de comisiones. Para eso debe de servir, y no únicamente un sistema de comisiones que se dedique a dictaminar iniciativas. Hay además distintos tipos de experiencias. Por ejemplo, en Bélgica, y este tipo de información ya lo empezarán a ver en el documento que les compartí. En Bélgica se establece un programa semanal en el que se determina cuáles son reuniones se reservan fundamentalmente a la tarea legislativa y cuáles para preguntas e interpelaciones. Entonces, se hace una programación y cada comisión tiene una programación semanal, no una programación mensual o anual, no, una programación semanal diciendo cuáles días los van a dedicar efectivamente a dictaminar cuestiones legislativas y cuáles días los van a dedicar a hacer comparecer a funcionarios y tener reuniones de trabajo para recibir información sobre las áreas de su desempeño. Eso suena, bueno, eso supondría que las comisiones tendrían que sesionar semanalmente, ¿no? Ya no digamos aquí, no digo aquí en Tamaulipas, en cualquier otro congreso. ¿Cada cuánto sesiona una comisión? ¿Cada cuánto creen ustedes que sesionan las comisiones? Las comisiones ordinarias, cualquier comisión. Una comisión que no tenga una carga brutal de trabajo, una comisión normal. Ustedes que saben más que yo sobre lo que pasa acá.
Siendo generosos, ¿qué? ¿Cada 2 meses? ¿Mandé? ¿Cada 2 meses? ¿Cada 2 meses? ¿Cada 15 días algunas? ¿Una vez al mes algunas otras? Es decir, depende de la carga de trabajo que tenga, ¿no? ¿Y cuándo decimos que hay carga de trabajo? Por lo regular, cuando hay carga de tipo legislativo. Es decir, cuando hay asuntos que requieren de un dictamen, de una opinión informada de parte de la comisión. Y ese es un problema serio no solo del diseño institucional del sistema de comisiones, sino de la práctica ordinaria del trabajo de las comisiones. Cuando nosotros observamos en otros países, por ejemplo, este caso que les estoy dando de Bélgica, que hay una programación y en donde, entonces, de manera muy clara es, a ver, esta semana, los miércoles los dedicamos a la cuestión legislativa, pero los martes y los jueves a control parlamentario. Martes y jueves estamos siempre viendo cómo están cumpliendo los funcionarios del gobierno sus responsabilidades. Y no necesariamente en comparecencias formales, sino que a veces son reuniones de trabajo, y esas reuniones de trabajo no necesariamente son en la comisión reunidos ahí, sino que a veces es una visita a un hospital, a veces es una visita a una comunidad, a veces es una reunión en las oficinas. Yo ahorita traigo, por ejemplo, la Comisión de Salud como ejemplo. Es una visita a un hospital, una visita a la oficina del Instituto de Salud, o la visita con el delegado estatal del ISSSTE, o una visita con el delegado estatal del IMSS, una reunión con el Gabinete de Salud del Gobierno del Estado, una reunión con el Colegio de Médicos de la región, una reunión con los académicos de la Facultad de Medicina de la universidad, una reunión con la Facultad de Enfermería, es decir, un foro de consulta con especialistas sobre tal cosa, un foro con jubilados y pensionados, una reunión con los líderes de los sindicatos para ver las necesidades que en materia de salud tienen, etc. Ya con esto llenan una agenda de trabajo para medio año, solo con esto que les estoy diciendo. Y todo esto es control parlamentario. No es que estén dictaminando una ley, pero a partir de esta información que están recibiendo de manera permanente, pueden tener una agenda de actividades llena, saturada, si les gusta, pero eso los va a convertir en verdaderos especialistas en materia de salud. Lo otro es, yo diría, la fácil, que es sentarse y esperar a ver si alguien presenta una iniciativa en materia de salud, para entonces convocar a la comisión para que dictaminemos una iniciativa. Entonces vemos cómo, a pesar de tener un diseño institucional que permite hacer muchas cosas, muchas veces los legisladores han optado por ser reactivos y no proactivos. Es decir, esperar a recibir una propuesta para entonces opinar, y no tener esa cercanía con la ciudadanía, con las autoridades, con los grupos de interés, para entonces estar preparados para legislar y detectar en dónde están fallando las instituciones en materia de salud. Esto, y esto lo vinculo con lo que veíamos ayer, esto hace que nos cambiemos el chip y que digamos, el modelo de representación tiene que cambiar. Ya no puede ser aquel viejo modelo de representación en el que, pues a ver si alguien hace una iniciativa y yo voy y regreso ante mis interlocutores, en este caso la sociedad o los grupos de interés, etcétera, hasta dentro de medio año, un año, o peor tantito, dentro de 3 años. No, ahora lo que buscamos es regresar de inmediato. Y que si, imagínense cómo se va a convertir ese legislador que preside la Comisión de Salud, o que es secretario de la Comisión de Salud, o que es miembro de la Comisión de Salud, si empieza a tener esta actividad proactiva. Pues va a ser el interlocutor válido para todas esas organizaciones de la sociedad, para todos esos funcionarios del gobierno, para todos esos grupos de interés. Va a ser un interlocutor válido y además se va a convertir en el vocero calificado de la materia que se esté discutiendo.
Y así en el caso en el que haya una iniciativa efectivamente en materia de salud, pues no va a haber más voz más calificada que la de los miembros de la Comisión de Salud, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso hipotético que les estoy poniendo, trasládenlo a cualquier otro tipo de comisión. La Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Juventud, la Comisión del Deporte, la Comisión de Cultura, la Comisión... Entonces, imagínense, yo no veo a los diputados del país, es decir, tenemos, ¿como cuántos diputados hay en todo el país? Como 2.500 quizás, diputados locales en todo el país y federales y todo eso. Yo no veo esa intensidad de actividad de los legisladores. ¿Por qué? Pues porque todavía no hemos logrado cambiar ese chip para que les caiga en cuenta que ya no podemos seguir esperando a recibir demandas de la sociedad, sino que el legislador contemporáneo, el legislador moderno, es proactivo y va adelante y se adelanta a cualquier necesidad y trae lo que decimos, les decía yo ayer, trae la sensibilidad, el pulso de la sociedad y está detectando en dónde hay algún asunto. Si hay un asunto de repente que surge un problema en materia de seguridad, el Congreso tiene que estar activo, adelante. Si no hay una comisión de seguridad, crea una comisión especial de seguridad y está proactivo y se reúne e informa y comparecen los funcionarios y les dan información, etc. La otra es quedarse a la expectativa y ver cómo suceden las cosas en otros ámbitos sin que tengan posibilidades de participación. Y eso de alguna forma es renunciar a una de sus funciones principales, que es el control parlamentario, incidir en las decisiones que toma la autoridad. Y si nuestros representantes no inciden en la toma de decisiones, pues entonces efectivamente no nos están representando, no están vigilando nuestros intereses. Porque si nuestro interés, por ejemplo, es que haya seguridad, que haya salud, que haya bienestar, etc., y las comisiones, que es en donde trabajan los legisladores, no están velando por esos intereses, pues entonces no están cumpliendo con una función básica. Bueno, entonces los sistemas de comisiones tienen ese esquema. En algunos países, por ejemplo, en Corea, regresando a Corea, tienen un asunto ahí en el receso. Cuando entra en receso el Congreso, las comisiones se dedican a trabajar mucho más intensamente. Es decir, lo que hacen ahí es que aprovechan los recesos del Pleno, porque durante los periodos de sesiones le dedican mucho tiempo al debate plenario, y entonces durante los recesos, tienen ellos largos recesos, durante los recesos de repente se activa todo el trabajo de comisiones y entonces se desata una serie de actividad parlamentaria muy intensa. En otros países, cuando se decreta receso, parece que se decretan vacaciones, ¿no? Y entonces, pues es decir, pues ahora sí ya se acabó el periodo, ahí nos vemos dentro de 2 o 3 meses, ¿no? Entonces, y sin embargo, pues las comisiones no dejan de funcionar, al personal no dejan de pagarle, a los diputados tampoco dejan de pagarles, o sea, siguen funcionando formalmente, pero en los hechos se puede observar cómo en algunos países, incluido México, se reduce significativamente la actividad parlamentaria cuando entran en receso los congresos. Entonces, lo que hizo, por ejemplo, el Parlamento en Corea fue que en cada receso están obligadas las comisiones a tener un plan de actividades que se hace público y entonces se convoca a la ciudadanía, se convoca a los grupos de interés, etcétera, a participar. ¿Por qué en ese periodo? Pues porque cuando hay sesiones de ordinarias en el Pleno, los diputados están muy ocupados en esas otras tareas y entonces no tienen suficiente tiempo para atender
a todos estos grupos de interés. Entonces, bueno, esas son algunas fórmulas que han utilizado las comisiones pues, para influir. Otro tema muy importante, aunque lo vamos a ver hacia el final, es la constitución de las comisiones de cuentas públicas. Las comisiones de cuentas públicas tienen un objetivo muy simple, que es verificar que los informes de gasto presentadas por las entidades de gobierno correspondan a lo que se mandó a través del presupuesto. Es decir, que lo que se ejerció en el gasto corresponda a lo que se mandó que debería de gastar. Y que además se cumplan los objetivos que se plantearon en el proyecto de gobierno. Bueno, una vez que tenemos eso claro, por lo regular estas comisiones de cuentas públicas, que se denominan de muchas formas, lo que buscan es eso. La mayoría de las veces las comisiones de cuentas públicas cuentan con un órgano técnico de apoyo, como es en México. En México tenemos los órganos superiores de fiscalización de las entidades federativas a nivel local, o como tenemos la Auditoría Superior de la Federación a nivel federal, ¿no? Estos órganos son órganos técnicos que lo que hacen es presentar un informe del análisis de la cuenta pública. Y ya el informe que se presenta a la Comisión de Cuenta Pública, pues ese ya, la interpretación que se le dé ahí o las acciones que se promuevan a partir de ahí, pues eso ya depende de la propia comisión y del uso que ellos hagan. En la mayoría de las comisiones de cuenta pública del mundo, lo que se busca es que las comisiones de cuenta pública sean presididas por un parlamentario de oposición, aunque sean minoría. Eso sucede en la mayoría de los países del mundo. ¿Qué es lo que se busca? Pues justamente que se haga transparente la actividad presupuestaria del gobierno, que se fiscalice la actividad, porque supondríamos que ningún gobierno busca proteger posibles anomalías en el ejercicio del gasto. Por el contrario, lo que busca cualquier gobierno, lo que buscaría es que si hay alguna desviación de recursos se castigara. Entonces, pues bueno, esto suele hacer en México, si ustedes recuerdan, esto sucedió por primera vez por ahí del 94, no me acuerdo si 97 o 94, desde 94 ya un partido de oposición se hizo cargo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, o bueno, en aquel entonces Contaduría Mayor de Hacienda, y lo que se buscó en ese entonces fue privilegiar que la oposición tuviera acceso a la información del gasto público y fiscalizara la acción gubernamental a través del presupuesto. Entonces, lo que se ha buscado desde entonces es que la oposición siempre tenga la posibilidad de controlar en qué se gastan los recursos. Aunque en el pleno, la mayoría siga siendo del partido gobernante, lo que sea, no importa, pero lo que se privilegia es que tenga eso. Por ejemplo, en Uganda, la solución que tomaron fue que en Uganda lo que buscaron fue que la mayoría de los integrantes de la Comisión de Cuenta Pública fueran de oposición. Es decir, no obstante que la plenaria estaba integrada por una mayoría de un partido, se buscó que en la Comisión de Cuenta Pública la oposición tuviera mayoría. ¿Para qué? Pues para garantizar exhaustividad en las investigaciones en materia del uso de recursos públicos. Claro, ya las decisiones políticas que se tomaban después a partir del informe, pues ese ya era otra cosa, porque en algunas ocasiones los partidos decían, no, pues que se vuelva a investigar, o que le damos vista al Ministerio Público, o que se apliquen sanciones de carácter administrativo. Entonces, lo que suele suceder, pues es que ellos se hacen cargo
la oposición se suele hacer cargo del tema de la fiscalización gubernamental, apoyados, por supuesto, en un órgano técnico. Por ejemplo, en el Reino Unido, lo que sucede en el Reino Unido es que el Comité de Cuentas Públicas siempre está a cargo del gabinete en la sombra. ¿Recuerdan que platicábamos ayer del gabinete en la sombra? Bueno, el Comité de Cuenta Pública depende del gabinete en la sombra, lo cual no solo se reconoce legalmente al gabinete en la sombra, sino que además se le otorga poderes para tener el control de la Comisión de Cuenta Pública, lo cual es muy interesante porque entonces permite que los propios legisladores se hagan cargo y así cada miembro del gabinete de sombra lo que busca es fiscalizar su propia dependencia. Por ejemplo, regresando al tema de salud, el secretario de salud de sombra, es decir, no el secretario de salud del gobierno, sino el que le da seguimiento, él puede indagar sobre, oiga, pero a ver, ¿en qué se ha gastado? ¿En qué tipos de medicamentos se han gastado los recursos que se autorizaron en el Parlamento para ejercerlos en medicamentos? ¿No? Y entonces puedes verificar en qué tipos de medicamentos se han gastado y si eso corresponde al diagnóstico de la Encuesta Nacional de Salud Pública, por ejemplo. Entonces, se está gastando en los medicamentos que atienden a estas enfermedades que son las que está padeciendo la población, o no corresponden, porque a lo mejor ahí puede haber una desviación de algún laboratorio que consiga un excelente contrato, pero que venda medicina sobre alguna enfermedad que no es una enfermedad prioritaria en los padecimientos de esa población, ¿no? Entonces, solo mediante esta participación proactiva de la oposición y de los propios legisladores en cualquier materia es que el control parlamentario puede ser efectivo. Si no hacen esa tarea, estaremos desaprovechando toda la infraestructura que tienen los sistemas de comisiones. Y entonces prácticamente estamos tirando a la basura un sistema de comisiones, pues que ahí está, que está reconocido legalmente, que tiene atribuciones, que tiene funciones, que incluso tiene personal de apoyo. Y entonces estamos dilapidando de alguna forma los recursos de el propio Congreso o el propio Parlamento. No digo que suceda eso en cada Congreso, pues son distintos, ¿no? Yo no puedo generalizar que ninguna comisión trabaje ni nada. No, lo que estoy diciendo es que las comisiones de los Congresos pueden trabajar mucho más, pueden hacer mucho más cosas, podrían tener un protagonismo muy importante y no simplemente estar a la expectativa de lo que reciben. ¿De quién depende? Pues de la voluntad a veces de los propios legisladores. Muchas veces no solo depende de la voluntad, sino también de una experiencia práctica de cómo pues es difícil romper con ciertas inercias, ¿no? Cuando un legislador se propone iniciar este tipo de cosas, pues por lo regular, cuando citan a algún funcionario, el funcionario a veces se resiste y dice, no, ¿yo por qué voy a ir a rendir cuentas? ¿Yo por qué voy a comparecer? No, a mí que me cite el Pleno o el que me cite el Congreso del Estado, los órganos de gobierno, etcétera. Pero poco a poco se tienen que ir rompiendo estos esquemas y que no todas las reuniones de los miembros de las comisiones con los funcionarios sean comparecencias. Muchas pueden ser reuniones de trabajo, otras pueden ser ni siquiera en el Parlamento. También a veces se piensa que los legisladores solo ejercen sus funciones en el Congreso, y no es cierto. Lo que yo les decía, muchas pueden hacer reuniones de trabajo, pueden hacer visitas. Por ejemplo, insisto con esta comisión de salud. Bueno, no sé si hay comisión de salud aquí en el... ¿Sí? ¿Sí hay comisión de salud? Ok, bueno, pero no estoy aludiendo a la Comisión de Salud de aquí, estoy haciendo un ejemplo como cualquier otro. Por ejemplo, los miembros de esta Comisión de Salud pueden fácilmente ir a hacer un recorrido a un hospital, pueden hacer un recorrido en una comunidad para ver cuáles son los servicios de salud que les ofrecen en ciertas comunidades, pueden hacer una visita de cortesía al delegado del ISSSTE, al delegado del IMSS, al responsable de los servicios de salud del Estado, etc. Y no tienen que ser comparecencias. Es decir, la comparecencia muchas veces ya es un instrumento
ya de efectivo, de control, ya de, a ver, usted tiene que venir a rendirnos cuentas para que nos dé los resultados de lo que está haciendo. Entonces, bueno, a veces los sistemas de comisiones, desafortunadamente, los desaprovechamos y no les damos a veces ni en la ley suficientes atribuciones a las comisiones para hacer solicitudes de información. Muchas veces, por ejemplo, en varios estados, de hecho no conozco, más bien no recuerdo lo que dice aquí en Tamaulipas, pero en varios estados, si una comisión quiere tener una reunión de trabajo con un funcionario o quiere citar a comparecer a algún funcionario, etcétera, tiene que pedirle permiso o al Pleno o a los órganos de gobierno. Y uno entendería que el órgano de gobierno pues lo que busca sería armonizar agendas, que no se sature la actividad, etcétera. Pero una cosa es eso y otra que se conviertan en un veto que impida la relación entre los legisladores y los funcionarios del gobierno. Y a veces en lugar de construir puentes, lo que se construyen son murallas que impiden que haya una relación fluida y que pase la información sobre el quehacer gubernamental a los representantes de la sociedad. Entonces, lo que pueden hacer las comisiones es construir puentes de enlace con la autoridad, con quienes ejercen los cargos y quienes administran los recursos públicos. De lo contrario, pues bueno, estamos dándoles un balazo ahí en el pie a las propias comisiones. ¿Por qué? Pues porque les impedimos acercarse. Por ejemplo, en Japón lo que se hizo fue que en una decisión muy importante que tomó allá se llama la dieta japonesa, así se llama el Parlamento de Japón, una decisión importante que tomó la dieta japonesa fue: todas las comisiones están facultadas para citar a comparecer y para pedir cualquier información pública a cualquier entidad gubernamental. Y en caso de que no comparezcan los funcionarios o no reciban la información que solicitan los funcionarios, entonces se les cita a interpelación en el Pleno, ya no en la comisión, en el Pleno, para que en el Pleno se vote si se le otorga o no la confianza a ese funcionario que decidió no comparecer o que decidió no enviar la información. Con eso, lo que hizo la dieta japonesa fue darles su lugar a las comisiones y decir: ustedes tienen capacidad de citar a comparecer, ustedes tienen capacidad de solicitar información, y si no les reconoce la autoridad que ustedes lo tienen, entonces nosotros tomamos cartas en el asunto. ¿Eso qué es lo que o en qué ha beneficiado? Pues en que cuando hay una solicitud de información de una comisión, pues los funcionarios dicen: no, pues prefiero darte la información o prefiero ir a comparecer en comisiones a someterme al escrutinio del Pleno. ¿Recuerdan ayer cuando yo les preguntaba: ¿ustedes dónde prefieren comparecer? ¿En el Pleno o en comisiones? La mayoría decía: pues, de preferencia en comisiones, ¿no? Porque ahí es menos escandaloso, es menos escrutinio, es menos... Ok, justamente los funcionarios de Japón prefieren lo mismo. Y entonces dicen: no, pues si me cita la comisión, no, mejor si voy. Si me piden información, no, mejor si se las doy. Porque si no, la amenaza es: me voy al Pleno. Y termina la interpelación. Ayer les dije que iba a aclarar qué era la interpelación. En México, no sé por qué motivo, bueno, sí sé por qué motivo, porque alguien le llamó así, pero en México se le llama interpelación a interrumpir al orador en el uso de la palabra y decir: a ver, señor, no se aceptan interpelaciones. Algún presidente de la mesa directiva que no estaba preparado para la conducción apropiadamente, pues porque todos siguen un guión y se apegan al guión. Y entonces, cualquiera que ha visto cómo funcionan las mesas directivas, pues no es que todos se lo sepan de memoria, pues es que ahí está el guión, entonces tienen que ajustar al mismo, ¿no? Entonces, bueno, de repente le cambiaron la jugada, uno empieza a interpelar, dice: oiga, no se aceptan interpelaciones, pero realmente lo que estaba haciendo es lo que tenía que decir el presidente de la mesa directiva es: no se aceptan preguntas en este momento, no es una sesión de comparecencia, no se permiten los diálogos, bla, bla, bla. Pero entonces dijo: no hay interpelaciones, y se quedó.
Y entonces en la tradición parlamentaria en México se le llama interpelaciones a interpelar al orador, a solicitar el uso de la palabra, interrumpir al orador o hacerle preguntas, etc. La interpelación en cualquier otro régimen político, en cualquier otro parlamento, se refiere a someter a escrutinio a un funcionario público y al término de la comparecencia del funcionario que recibe preguntas de parte de los legisladores, someter a votación si se le otorga o no la confianza para que continúe en el cargo. Los países que tienen posibilidades de remover a los funcionarios, en ese momento, si votan que no tiene la confianza ese funcionario, en ese momento queda removido. En los países en donde no tienen funciones, por ejemplo, básicamente los presidenciales o la mayoría de los parlamentarios, o algunos de los parlamentarios, lo que hacen es simplemente retirarle la confianza a ese funcionario. ¿Cuál es el costo de retirarle la confianza a un funcionario? Pues políticamente es devastador. Imagínense a un funcionario, imagínense siguiendo con el ejemplo de la Secretaría de Salud y de la Comisión de Salud, etcétera, imagínense que un parlamento le retira la confianza al secretario de Salud de la entidad. No, pues bueno, políticamente ya le dieron un balazo. ¿Por qué? Pues porque ya tiene una desconfianza frente al órgano que representa los intereses de toda la sociedad. Entonces, por eso es que cuando hay este tipo de sanciones, pues la interpelación puede ser un muy buen instrumento para controlar la acción de los funcionarios públicos. Hay otras comisiones que se crean u otras funciones que realizan las propias comisiones. Hay una función también de control parlamentario que no sé por qué motivo en México nuestros parlamentarios de alguna forma en su mayoría han renunciado a ejercer, que son lo que se llama el control de la aplicación de la ley. El control de la aplicación de la ley también es una forma de control parlamentario. Cuando vemos el procedimiento legislativo, de hecho lo vamos a ver en un momento más, cuando vemos el procedimiento legislativo, por lo regular incluye el procedimiento legislativo hasta la aprobación o si acaso hasta la sanción, ¿no? O la publicación, ¿no? Y ya. Y entonces parecería como de ahí en adelante los legisladores dicen, bueno, pues nosotros ya hicimos nuestra chamba, ahora que el gobierno se encargue de implementarla. En todo caso, si hay controversia, pues ahí los jueces que se encarguen de resolver las diferencias. Nosotros ya hicimos lo nuestro, nosotros ya cumplimos, ¿no? Desafortunadamente muchas veces así sucede y muchos congresos se lavan las manos con el control de la aplicación de la ley. Por ejemplo, en Eslovenia lo que se hizo fue que se crean las comisiones, son responsables no solo de dictaminar las iniciativas, sino que una vez que es aprobada por el Pleno, el asunto regresa a esa comisión. Bueno, por supuesto se envía al Ejecutivo para que se sancione y eventualmente se publique, pero el asunto regresa a la comisión porque la comisión que dictaminó es la encargada de dar seguimiento a la implementación de esa ley. Y entonces, en este caso que yo les hacía de la Comisión de Salud, ya voy a cambiar de ejemplo ahorita, pero la Comisión de Salud, si hay una reforma a la ley de salud del Estado, es la encargada de verificar que una vez que ya se publicó en la Gaceta del Estado o en el Diario Oficial, ellos son responsables de darle seguimiento para que la autoridad la implemente. Y si no se implementa, citar a comparecerlos. Oigan, ¿por qué no está cumpliendo usted con lo que nosotros mandamos? Y si no se implementa, el funcionario puede decir, no, pues porque aprobaron la ley, pero no aprobaron recursos, ¿no? Que es un problema, por cierto, muy común en las legislaturas en el país. Les dan muchas atribuciones a veces a órganos de gobierno, pero no les dicen con qué lo van a hacer, ¿no? Entonces,
Es uno de los asuntos, por ejemplo, ahora con la reforma del IFAI, ¿no? Vamos a decir, sí, ahora tiene muchas más atribuciones, pero ¿con qué personal va a hacer todo lo que ahora tiene que hacer, ¿no? Entonces, esa es una forma de encontrar en dónde fracasan muchas de las reformas que se hacen en los congresos, a través de ese seguimiento a la ley, a la implementación de la ley. Cuando no se hace, bueno, y entonces en Eslovenia, que era el ejemplo que le estaba dando, lo que hacen esas comisiones de seguimiento al cumplimiento de la ley, a la implementación de la ley, es que detectan en dónde hay que corregirla, porque no se puede implementar, porque es incongruente, porque choca con otra ley, porque etcétera. O también, cuando el funcionario decide no aplicarla, ellos deciden llamarlo a comparecer ante el pleno y eventualmente interpelarlo o votar, hacer un voto de desconfianza. Y eso sí es un control parlamentario, ¿no? Porque ahí sí les está dando garantía a la comisión para que efectivamente influya en la decisión pública. ¿Me podrían regalar una botellita de agua? Gracias. Creo que esa es una buena lección, por cierto, para México. Que nuestras comisiones, insisto, se conviertan en los órganos que deben de ser. Que nuestros sistemas de comisiones sirvan para legislar, por supuesto, pero también sirvan para las otras funciones que debieran desempeñar. Muchas gracias, muy amable. Un segundo. Bien. ¿Qué más sobre el sistema de comisiones? Los sistemas de comisiones también un problema que tienen es que a otras de las cosas, cada vez menos en México, pero otra de las funciones que han renunciado es el de hacer consultas en el proceso de dictamen. Pareciera que muchas de nuestras comisiones asumen que todo lo saben, o que el personal especializado que les apoya pueden saberlo todo. Y eso desafortunadamente es falso. Entonces, cuando hablamos de que un asunto les es turnado para una opinión, lo que cualquier persona haría sería, pues si yo no soy experto en el tema, lo que haría de forma natural es consultarlo con alguien que conoce del tema, que haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, muchas veces las comisiones evitan hacer consultas con la finalidad de no incorporar nuevos elementos de posible conflicto. Entonces, en el proceso legislativo, cuando se dictamina un asunto, muchas veces no se consulta con aquellos que son los principales afectados por esa... afectados en el mejor sentido, o sea, no perjudicados, sino afectados en términos de que ellos son los que les tocará lidiar con la reforma. Y entonces, me parece, por ejemplo, ahora con lo de la reforma política, sería un absurdo no pensar en incorporar en el debate a los órganos electorales de las entidades federativas, por ejemplo, ¿no? O sea, sería muy importante que estén participando en el debate. ¿Por qué? Pues, oigan, ojo con esto, porque esto, si se resuelve desde el centro, puede generar este problema. Oigan, ojo con esto, porque nosotros hemos tenido en nuestra experiencia dificultad, etcétera. Y entonces, es quienes realmente van a tener la responsabilidad de implementar esa reforma, quienes se convierten en sus interlocutores. Entonces, a veces las consultas se reconocen como un espacio natural en donde se debe garantizar a los propios interesados en hacer llegar información. Por ejemplo, en los Países Bajos se legisló que el procedimiento legislativo tenía que incluir una etapa de dictamen, y la etapa de dictamen tenía que incluir una etapa de
consultas y audiencias. Que todo asunto que se dictamine tiene que abrir una etapa de audiencias y consultas, que puede ser de un día, puede ser de una mañana, puede ser 2 días dependiendo de la demanda de interesados, pero que las propias comisiones estén abiertas a escuchar la opinión de más gente que su propia opinión. Y que si va a haber una reforma al sistema de pensiones, se abra un espacio para que las organizaciones de pensionados puedan hacer llegar sus preocupaciones a los legisladores. Y no que tengan que venir ahí a tratar de dar portazo o tener que manifestarse y cerrar una avenida, etcétera, para que los escuchen. Si se garantiza que va a haber siempre un espacio para que puedan incorporar sus opiniones, lo que se busca es que en el dictamen se escucharon estos argumentos y no se está de acuerdo, o sí se está de acuerdo con estos argumentos por estas razones, y que se puedan dar razones. Cuando decimos que los legisladores tienen que rendir cuentas, quiere decir que tienen que dar la cara a la sociedad, no que a todo lo que les pidan tienen que decir que sí. Un problema muy común que tienen muchos legisladores es que a todo dicen que sí, y entonces por eso es que después no pueden dar la cara, porque justamente no a todo se le puede decir que sí. Si un grupo de ciudadanos le dice, oiga, es que lo prioritario aquí es construir un puente, una vialidad muy grande para evitar este cruce porque ha habido choques o lo que sea, el legislador cometería un error muy grande de decir, sí, no se preocupe, se va a construir un distribuidor vial aquí de tales. Lo que tendría que decir es, vamos a estudiar la propuesta. ¿Y qué? Y después dar la cara y decir, se optó porque no se autorice ese monto de recursos por tales razones, y porque hay otras prioridades. Y porque lo más importante es que en esta colonia que está aquí junto, le hace falta agua potable, y entonces eso es prioritario antes que un distribuidor vial. Entonces, ese tipo de priorización de los asuntos, lo que busca es que los legisladores den la cara a la sociedad y no necesariamente que a todo digan que sí. Este es un problema serio. ¿Por qué? Porque entonces cuando hay consultas se cree que a todos los que vengan a la comisión a omitir una opinión, a todos habría que decirles que sí. Entonces, no. Habría que decirles que tomaremos en cuenta su opinión, aunque no la compartamos. Y que su opinión va a ser tomada en cuenta y que va a ser discutida en la comisión. Pero que sean garantías de que durante el proceso legislativo, cualquier persona que se vea afectada por una resolución que va a tomar el pleno de un congreso, tendrá la posibilidad de ser escuchado. Y eso le da además más fuerza a la propia comisión, a los propios dictámenes de las comisiones. ¿Por qué? Porque ya habrán tenido la oportunidad de escuchar las opiniones de aquellas personas que están vinculadas con los temas que tienen en los cuales están a cargo los funcionarios públicos. Ya viene muy legitimada la decisión. Las audiencias también, o se llaman también tomas de declaración. Las audiencias o tomas de declaración sirven para ello, pero también cuando no hay un asunto legislativo que esté en curso. Por ejemplo, el tema de las consultas es cuando está un tema abierto, pero a veces no hay un asunto abierto, pero sí hay una demanda de la sociedad para que se legisle en tal o cual sentido. Cuando eso sucede, siempre se debe garantizar la posibilidad de las audiencias. Y las comisiones debieran tener algún tiempo específico, puede ser que sea una vez al mes, puede ser que sea cada 15 días, etcétera, en el que tengan la posibilidad de un día de audiencia y en el que puedan escuchar a cualquier sector de la sociedad que esté interesado en emitir una opinión y decirles, oigan, es que deberían de legislar sobre tal asunto, es que tenemos nosotros tal problema, etcétera. Y esta audiencia, muchos gobernantes lo hacen un día a la semana o cada 15 días, una vez al mes, un día en que están dando audiencia pública. ¿Por qué no habrían de hacerlo las propias legislaturas, que son las que están decidiendo a través de sus decisiones en comisiones? De hecho, por ejemplo, en el texto que yo les mandé,
De los 88 países que fueron revisados, en 71 se garantizan audiencias públicas en el Parlamento. Es decir, es una práctica muy común de los parlamentos. Y sin embargo, en solo 19 está previsto en el proceso legislativo recoger testimonios de cualquier persona interesada. Es decir, eso, una cosa es la audiencia y otra ya es en el procedimiento legislativo. En ese todavía no se ha logrado que se establezca este nuevo modelo de representación política mucho más abierto. Bueno, no sé si hasta aquí tengamos algún comentario, alguna pregunta, y si no, hacemos un pequeño descanso y regresamos con la segunda parte del curso. De acuerdo. Órale. No, yo creo que antes. Sí. Tenemos como... Sí. Órale. Va. Sí, claro. Sí. Bien, vamos a pasar a... Bueno, estábamos platicando sobre todo lo que es el trabajo en comisiones. Les decía que hay a veces un desperdicio de recursos en las comisiones. Y cuando digo el desperdicio de recursos me refiero a que básicamente a los recursos que representan nuestros propios legisladores. Es decir, tenemos ahí a 5, 10, 15, dependiendo del tamaño de la comisión, que se reúnen a trabajar en torno a un tema y que a veces esas comisiones solo son reactivas, solo están esperando que lleguen dictámenes para ponerse a trabajar. Y son poco proactivas cuando desaprovechan esta gran oportunidad que tienen de convertirse efectivamente en agentes de transformación, en agentes de cambio y también en actores que pueden resolver asuntos de gobierno. Dejé entonces para la última... bueno, y sobre las comisiones, ayer les decía yo que una lectura equivocada del texto constitucional. Si ustedes recuerdan, en el artículo 93 de la Constitución se señala, porque el artículo 93 es muy rico en cuanto a control parlamentario. El artículo 43 dice: los secretarios de despacho, luego de que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guardan sus respectivos ramos. Control parlamentario. Cualquiera de las cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, a los líderes y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, o para que respondan a interpelaciones o preguntas. ¿Sí? Entonces, ahí está el control parlamentario. Eso está en el artículo 93 ya. Tercer párrafo. Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados,
y de la mitad si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. Les decía yo eso. ¿Se acuerdan que ayer les decía? La legislación, es decir, lo que se legisla, es preeminencia de la mayoría. La mayoría legislativa es la que se impone en materia legislativa. Pero en el control parlamentario, una minoría puede ejercer su posibilidad de control parlamentario y está previsto constitucionalmente, se dice, a pedido de una cuarta parte de sus miembros. Solo que la lectura que se ha hecho en el texto constitucional es que tiene que ser aprobado por el Pleno. Y entonces en los hechos, pues si es aprobado por el Pleno, ya no es la cuarta parte de sus miembros, ya entonces es al menos la mayoría, es decir, la mitad más uno de los presentes para que se pueda aprobar. Es una lectura equivocada, me parece a mí, pero bueno, yo no soy constitucionalista. Las cámaras, dice, podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. Pero no dice qué pasa si no responden, ¿no? Es decir, ¿y si no responden, qué? Lo único que sucede es que, pues bueno, le pueden informar al Ejecutivo que no respondieron, pero pues es el Ejecutivo el que no respondió. Pues bueno, entonces sí está previsto en la Constitución y tendrían posibilidades de estar ejerciendo muchas más actividades de control parlamentario y que desafortunadamente no suele ser así. Vimos entonces esto. Me detengo solamente en algunos instrumentos que son utilizados por la mayoría de los parlamentos. Un instrumento pues es justamente este que acabo de leer del texto constitucional, que es solicitar información. No se dice que las solicitudes de información tengan que ser aprobadas por los plenos. Muchas veces una comisión puede hacer una solicitud de información sin necesidad de hacer un trámite en el Pleno y puede enviar esa solicitud a un órgano de gobierno, pedirle, oiga, necesito que me informe cuántos empleados o cuántos recursos, o lo que les decía con este ejemplo, cuántas medicinas se han comprado, cuáles medicinas se han comprado, para qué padecimientos son estas enfermedades, son estas medicinas, etcétera. Entonces, bueno, esto independientemente de la posibilidad que tienen los ciudadanos de hacer solicitudes de información mediante los mecanismos ya institucionalizados. Esta es una prerrogativa de los parlamentos y tendrían que hacer uso de ella. Ustedes pueden solicitar información y la autoridad está obligada a informarles y tiene que haber un mecanismo de sanción en caso de que no informen. Y la sanción puede ser una sanción de carácter política, como les decía. Los congresos son órganos políticos. Y se esperaría pues, que las sanciones también sean de carácter político. La pregunta parlamentaria. La pregunta parlamentaria, pues como su nombre lo indica, es una figura de control parlamentario en el que un legislador hace una pregunta a un funcionario del gobierno con la finalidad, como su nombre lo indica, de obtener información sobre algún asunto específico. Suele haber dos modalidades de preguntas parlamentarias: la pregunta parlamentaria oral y la pregunta parlamentaria escrita. Por ejemplo, en la mayoría de los países donde existe este instrumento, por cierto, tendría que diferenciar. En México se creó algo que se llama pregunta parlamentaria y de hecho ya forma parte del texto constitucional, pero no se parece en nada a lo que en el resto del mundo se conoce como pregunta parlamentaria. Yo me voy a referir a lo que se conoce en el resto del mundo como pregunta parlamentaria y ahorita les digo lo que se hace aquí en México. La mayoría de los países, cuando se refieren a la pregunta parlamentaria, se refieren a un instrumento que está previsto en el orden del día y entonces un legislador revisa la Gaceta, digamos, donde viene el orden de los asuntos
Y uno de los primeros asuntos siempre del orden del día es preguntas parlamentarias. Dedican a veces 1 hora, 2 horas, a veces 3 horas a preguntas parlamentarias antes siquiera de presentar iniciativas o de discutir dictámenes o lo que sea. Y las preguntas, cuando son orales, convocan a un funcionario del gobierno. Y ese funcionario del gobierno está ahí, está presente en la sesión, y en esa sesión está respondiendo las preguntas que le hacen los legisladores. Por lo regular, se le notifican los asuntos sobre los cuales le van a preguntar. Por ejemplo, en materia de se convoca al procurador de justicia, entonces se le van a preguntar cuestiones relacionadas con la opinión del gobierno respecto al mando único, ¿no? Y entonces solo va a poder contestar respecto a esa materia. O la opinión del gobierno respecto al Código de Procedimientos Penales. Y solo va a responder respecto a ese asunto porque para eso fue convocado. No se valen ahí las preguntas de que, oiga, pero yo tengo aquí información de que usted desvió recursos en tal actividad cuando era usted tal cosa, ¿no? No. Esa cosa no se vale. Las preguntas parlamentarias son lo otro, es si acaso para un debate parlamentario. Entonces, las preguntas tienen como finalidad justamente recibir la retroalimentación de los funcionarios del gobierno. Ahora, pueden ser en la modalidad oral, como les digo, en la primera etapa de la sesión, o escrita cuando se presentan con antelación, y entonces en la primera parte de la sesión se recibió respuesta de tal funcionario respecto de tal pregunta y se lee la respuesta, o nada más se manda a publicar. Cuando son respuestas a veces muy extensas, entonces nada más se mandan a publicar. ¿Cuál es la mejor modalidad? Pues todo depende. Lo mismo que decíamos ayer, ¿dónde prefieren comparecer? ¿En pleno o en comisiones? Pues lo mismo les diría. Si ustedes son legisladores, ¿cómo preferirían preguntar al interlocutor? ¿Por escrito o de forma oral? Pues depende. Si lo que quiero es destacar un tema que quiero poner como algo prioritario, etcétera, pues es mejor la pregunta oral porque se convierte en un diálogo, es mucho más histriónico, se luce mucho. Cuando quiero información específica, cuando efectivamente necesito información sobre algún asunto en particular, pues entonces una pregunta por escrito. Este instrumento es muy raro que los países no lo tengan. Es en verdad. De hecho, en México había habido iniciativas. Yo recuerdo una iniciativa. Se empezaron a presentar iniciativas para crear la pregunta parlamentaria, pues por ahí de finales de los 90s, a principios como en la 68ª legislatura, no, en la 58ª legislatura, por ahí como de 2001, 2002, se empezaron a presentar este tipo para crear la pregunta parlamentaria, pero recientemente se aprobó hace unos 2 años. Pero en México la pregunta parlamentaria es un listado de preguntas que se hacen al Ejecutivo respecto del informe de gobierno. Y el Ejecutivo las contesta y están limitadas, ¿no? Son 15 preguntas, creo, dependiendo de la fuerza electoral que tenga de la fuerza en número de asientos que tenga el partido. Y entonces, pues bueno, al PRI le tocan, 15, al PRD le tocan 10, al PAN le tocan 12 preguntas, etc. Lo cual es un tanto absurdo porque justamente pues los legisladores no tendrían ninguna restricción para hacerle preguntas al gobierno. Debería estar garantizado de que cualquier pregunta que tengan es legítima. ¿Por qué? Pues porque los diputados y los senadores están representando a la sociedad. Así, tan fácil como eso. No tendría que haber ninguna restricción. Entonces, bueno, la pregunta parlamentaria oral. El question time se refiere a las preguntas al primer ministro cuando son regímenes parlamentarios o las preguntas al titular del Ejecutivo cuando es un sistema presidencial, que son preguntas directas y
y que el Ejecutivo está obligado a contestar. Por ejemplo, en el Reino Unido, que es el que tiene una mayor tradición de debate parlamentario, todos los miércoles, en punto de las 12 del día, hay sesiones martes, miércoles y jueves. Entonces, todos los miércoles, en punto de las 12 del día, se suspenden todas las actividades que se estén realizando en el Parlamento para iniciar el question time, que son 30 minutos en los que se bombardea de preguntas al primer ministro. Y entonces el primer ministro, es decir, el jefe del gobierno, está ahí en persona para responder a todas las preguntas. Claro, hay algunas preguntas, como el presidente de la mesa directiva o el speaker tiene que darle la palabra a todos, pues obviamente los de su partido le hacen preguntas cómodas, ¿no? Es decir, preguntas para que se luzca. Entonces, señor primer ministro, díganos cuánto ha bajado la delincuencia en su periodo de gobierno y las acciones que usted ha emprendido para reducir la violencia, que es notorio en su periodo de gobierno, ¿no? Entonces ya el primer ministro pues, se luce, ¿no? Dice, claro, sí, se ha reducido, etc. De hecho, en la jerga común del Parlamento británico, se les llama a los que preguntan, hacen esas preguntas a modo para que se luzca, se les llaman Dorothy Dix, así se les, es un Dix. Y Dorothy Dix es, ya para el anecdotario, Dorothy Dix era una columnista de una revista del corazón, que es así como, no sé, como Cosmopolitan, o como de esas revistas así de cuestiones de amor. Y Dorothy Dix era una columnista que contestaba preguntas que le hacía cartas que le mandaban. Entonces, oiga, doctora, corazón, mi esposo me engaña, ¿qué debo de hacer? ¿No? Entonces ella le echaba un rollo, no, pues querida, lo que tienes que hacer es tal cosa, etc. Bueno, se descubrió tiempo después que Dorothy Dix, ella se inventaba las preguntas, es decir, no recibía ninguna carta haciéndole preguntas, sino que ella se inventaba sus preguntas. Y entonces, pues obviamente, las preguntas que se inventaba eran las que ella quería responder, sobre los temas que quería responder. Bueno, por eso en el Parlamento británico y en el Parlamento australiano se les conoce como Dorothy Dix a los diputados que le hacen preguntas de ese tipo al primer ministro. ¿Por qué? Pues porque dicen que ellos no las hicieron, sino que es el propio primer ministro el que les dice que le pregunten. Entonces, no creo que eso suceda, pero bueno, supongamos que eso llegara a suceder, ya tienen cómo decirles. Esos son Dorothy Dix. Y entonces en ese periodo de media hora al primer ministro se le bombardea con preguntas, pero son preguntas así breves, nada de que se echen su rollo, de que no, yo opino que su gobierno, no. Si empieza usted a echarse un rollo así, lo callan. Le dice, a ver, ¿cuál es su pregunta? No, pues es que el gobierno, ¿tiene pregunta o no tiene pregunta? No, es que quiero contextualizar. No, le quito la palabra, se la doy a alguien más. Y así es el presidente de la mesa directiva. Y por eso el debate es muy ágil. De hecho, el Question Time lo televisan en la BBC y es un programa muy visto por toda la gente, porque en media hora se enteran de los asuntos políticos más relevantes. ¿Por qué? Pues tanto del gobierno, los temas que le interesan al gobierno a través de estas preguntas de Dorothy Dix, y de los temas de la oposición, que van a preguntarle cuestiones que le incomodan, obviamente, sobre su desempeño gubernamental. En México ha habido unos esfuerzos interesantes. De hecho, cuando Enrique Peña era gobernador del Estado de México, en el primer trienio, él no tuvo mayoría. Y en ese primer trienio, cuando él presentó su informe de gobierno, terminando su informe de gobierno, hubo question time, hubo sesiones de preguntas con los diputados de oposición y también con los de su partido. Obviamente, con la lógica esta, los de su partido pues le hacían preguntas cómodas respecto de su gestión. ¿Mandé? Sí.
le hacían preguntas muy cómodas, muy Dorothy Dix, y los de oposición le hacían preguntas muy duras y él las contestaba de viva voz. A mí esa experiencia, por cierto, me pareció muy sana, muy interesante. En la segunda mitad ganó la mayoría su partido y cancelaron esta forma de hacer el escrutinio. Pero vamos, a veces sin reformar la Constitución, sin reformar la ley orgánica, se pueden hacer ejercicios de intercambio de preguntas y respuestas, como en varios lugares ha sucedido. No se necesita necesariamente crear, simplemente a veces con un acuerdo sobre un formato de la presentación del informe de gobierno o de las comparecencias, es que se podría hacer ejercicios mucho más ágiles, menos tediosos, menos aburridos para la sociedad y además que sean mucho más atractivos para la gente. Bien. Bueno, ya les decía yo de las interpelaciones, lo de las comisiones de cuenta pública. Por ejemplo, algo que hace lo de la supervisión independiente externa, a veces hay órganos o comisiones de cuenta pública que no tienen la confianza de los propios legisladores, porque fueron designados previamente, porque no les parece que su trabajo no es adecuado, lo que sea. Y entonces en algunos países lo que han optado es por hacer auditorías externas. De hecho, en México, si ustedes recuerdan, cuando el FOBAPROA se contrató a una consultora, McKinsey, si no me recuerdo, o McKinley, no me acuerdo, alguna consultoría, para que hiciera una auditoría al FOBAPROA. Y si ustedes recuerdan, entregó los resultados y dijo, los resultados solo se pueden abrir con 4 llaves y las 4 llaves tienen que abrirlo al mismo tiempo, si no, no se puede abrir la información, y entonces una llave la tiene cada coordinador parlamentario. Fue muy interesante. Entonces, en México también ya hemos tenido experiencias de ese tipo, y lo que hacen es complementar cierta información que se tiene de forma institucional, sobre todo cuando los órganos no tienen suficiente capacidad para hacer observaciones. Veamos. Me voy un poquito rápido con este tema sobre el presupuesto y la fiscalización para irme a los datos últimos. De todos modos, les decía que ustedes tienen esta presentación. No quiero detenerme con estos elementos mucho más teóricos y contextuales, pero les diría que una de las formas en que más puede influir una legislatura en la acción gubernamental, pues es justamente a través del presupuesto y la fiscalización de recursos públicos. Las prioridades de un gobierno no están dadas por lo que dicen sus planes de desarrollo, no están dadas por lo que dicen sus plataformas electorales, no están dadas por las declaraciones del gobernante o por los programas que crea. Las prioridades del gobierno están determinadas a través del presupuesto. Es decir, si no está en el presupuesto, es como si no existiera. Entonces, un gobernante puede decir, no, para mí lo más importante es la educación. Si eso no se refleja en el presupuesto como un asunto prioritario, su prioridad no está en la educación. Su prioridad está donde están los recursos económicos. Y lo mismo, a veces dicen, no, nuestra prioridad es la transparencia, etcétera. Ok, veamos cuánto le destinan a las áreas de transparencia. Veamos cuánto presupuesto tienen para las áreas de transparencia y veamos si efectivamente eso se convierte en una prioridad o no. Bueno, entonces, de esa forma, una legislatura puede fiscalizar lo que es prioritario y puede fiscalizar que también están desempeñando sus labores los gobernantes. Bueno, me voy un poco rápido, pero el problema que tenemos en México es que las legislaturas tienen muy poca incidencia en el destino final de los recursos, por un motivo principal. También la capacidad recaudatoria de nuestro país es limitada, es muy baja.
Por ejemplo, la capacidad recaudatoria de México es del 12% de su ingreso anual, mientras que otros países como, imagínense, El Salvador recauda el 17%, Costa Rica el 18%, Brasil 20%, España y Chile 24%, y bueno, ya otros países como Australia, Suecia o Dinamarca que están arriba del 30 o 40%, ¿no? Es decir, entonces, todavía tenemos una capacidad recaudatoria muy reducida y eso hace que los márgenes en los que se pueda mover la legislatura para negociar el presupuesto, pues es muy reducida. O sea, el presupuesto realmente es muy acotado. Y a esto se tiene que agregar que la mayoría de los recursos presupuestales ya vienen predestinados, ya vienen etiquetados, y entonces ya el margen de negociación de recursos es muy, muy escaso. Y no es que vengan etiquetados por voluntad del gobierno, incluso los gobiernos se quejan de eso. El problema es que ya vienen etiquetados de compromisos previos o de gasto corriente que no puedes reducir. Por ejemplo, la nómina, es decir, la nómina de lo que sea, de maestros, de médicos, de lo que sea, pues las cosas tienen que funcionar y eso ya no le puedes quitar. Y si lo quitas, pues se te genera un problema muy serio. Tienes que gastar después el doble o el triple en indemnizaciones y todo. Entonces, pues bueno, eso es inevitable que tienen que irse como están. Y sin embargo, en años recientes hay una tendencia al aumento de los ingresos petroleros. Esto no está actualizado, evidentemente. Lo único que quería mostrar es cómo a partir de la década del 2000 empezó a incrementarse la dependencia petrolera. Es decir, los ingresos petroleros como porcentaje del sector público presupuestario. Entonces, cada vez tenemos una dependencia mayor a los ingresos presupuestarios del petróleo. Entonces, entre cada vez dependamos más del ingreso petrolero, pues nuestra posibilidad de distribuir el gasto es más incierta. ¿Por qué? Pues porque no sabemos cuánto va a haber de producción de petróleo, no sabemos a cuánto va a estar el barril de petróleo, no podemos tener certeza sobre nuestro futuro. De hecho, decía algún colega mío, lo peor que nos pudo suceder es que tuviéramos tanto petróleo. ¿Por qué? Pues porque nunca nos preparamos para tener una mejor recaudación, para tener una mejor producción, y entonces al tener, o sea, nos está perjudicando mucho, bueno, nos está beneficiando obviamente tener tanto petróleo, pero nos está perjudicando en términos de planeación de largo plazo. ¿Por qué? Pues porque seguimos dependiendo de cuántos recursos petroleros vamos a tener cada año. Entonces, bueno, la actividad presupuestaria se refiere a la actividad de controlar el diseño del gasto y la ejecución de los recursos públicos. El presupuesto es un plan de acción de gasto para un periodo futuro, generalmente un año, en la mayoría de los países es un año, a partir de los ingresos disponibles. Un año calendario para un gobierno se le denomina año fiscal y este plan se expresa en términos monetarios. El proceso presupuestario incluye etapas pre- y post-legislativas, a diferencia del procedimiento presupuestario, que es una etapa técnica política. Con esto hago una puntualización. Cuando yo me refiero a proceso legislativo, lo diferencio de el procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo es estrictamente la etapa técnica que inicia con la presentación de una iniciativa y que concluye con la sanción de un decreto, ¿no? Ok, pero el proceso legislativo es un proceso político que empieza mucho antes y termina mucho después. El proceso legislativo es de carácter político. Por ejemplo, cuando pensamos en el proceso legislativo, cuando un legislador presenta una iniciativa, pareciera como que esa iniciativa surgiera por, no sé, generación espontánea, o que simplemente fuera una ocurrencia del legislador. Cuando algunas sí, pero muchas iniciativas son el resultado de un trabajo previo de consultas, o incluso inician cuando están en campaña, cuando los ciudadanos se les acercan y les dicen, oiga, es que tenemos un problema muy serio de tal cosa o de aquella otra cosa, etc. Ahí realmente es donde está empezando el proceso legislativo. Porque lo que hace el legislador es articular los intereses de la sociedad y presentar propuestas que pretendan resolver una problemática que es común a los ciudadanos. Entonces,
una de las cosas que tenemos es que habría que diferenciar entre la etapa técnica de procedimiento y la etapa formal del procedimiento formal. En el caso de la iniciativa, dictamen, son todas las etapas formales del procedimiento. Esto supongo que ya lo vieron con Cecilia Mora Donato en este mismo diplomado. Entonces, ya esta etapa, digamos, esto que tengo varias diapositivas me las voy a saltar, todo lo que es el procedimiento, y me voy a ir directo a, bueno, esto es lo que les decía, las etapas del procedimiento ordinario. Me voy a saltar a esto. A ver, el dictamen, bueno, esto ustedes lo pueden ver. Ok. ¿Cuánto influyen las legislaturas en el presupuesto? Este dato, aquí, este ejemplo que les estoy mostrando, es el porcentaje del presupuesto modificado en el Congreso Federal entre 1917 y 2010. ¿Qué es esta gráfica que me costó muchísimo tiempo construir? Lo que muestra esta gráfica es qué tanto modificaba el Congreso la propuesta de presupuesto que le enviaba el Ejecutivo. Un poco tendríamos que revisar cómo en estos primeros años, esto es 1917, esto no alcanzo a ver, pero debe ser como el 24, 1928 debe ser, ¿no? ¿Sí? Déjenme ver. No, 34 y 38, sí, claro, 1934 y 1938. Como ven aquí en estos primeros años de la posrevolución, hay una gran estabilidad. ¿Por qué? Porque el Congreso renunció a sus funciones presupuestales y se las cedió al presidente, de hecho formalmente. Le dijo, ¿sabe qué? Como nosotros traemos aquí adentro un caos y va a ser muy difícil ponernos de acuerdo, le cedemos esa función. Y entonces el presidente legislaba. Entonces prácticamente no había cambios a las propuestas que le enviaban. Pero después, en 1934 y 1938, hubo cambios estos por conflictos ya entre conflictos políticos. Recuerdan, con la creación del PNR se empezaron a reagrupar los legisladores y al final, pues bueno, lograron este gran acuerdo político. Pero aquí hay una gran estabilidad económica en el régimen autoritario, es decir, entre 1938 y 1982. Prácticamente lo que presentaba el presidente era lo que se aprobaba en sus términos. De hecho, en 1982 hay unos pequeños cambios, pero producto del cambio en el precio del petróleo que fluctuaban mucho, y entonces en esos años le tuvieron que hacer modificaciones. Pero realmente, si nos damos cuenta, el cambio importante vino a partir de 1997, cuando en 1997 ya una mayoría en el Congreso lo que hace es hacerle cambios al proyecto de presupuesto original. De hecho, miren, recuerdo, aquí le pongo, en 2004 se aprobó una nueva reforma constitucional en materia presupuestaria en el que se aclaró por qué antes en la vía de los hechos se le hacían cambios al presupuesto, pero había quienes decían que el legislativo no estaba autorizado para hacerle cambios al presupuesto, porque nada más decía que era facultad de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, pero no decía que era su facultad modificarlo. Entonces en 2004 se hace una reforma constitucional para aclarar, y entonces el Congreso dice, a ver, solo para que no haya dudas, previo examen, discusión y modificación, y en su caso modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Entonces ya le da la reforma constitucional una atribución muy clara de que sí puede reformarlo. Entonces, bueno, nos vamos acá. Un dato interesante es una legislatura que no tiene tiempo para deliberar el presupuesto, pues es imposible que pueda influir en él. Y por ello es que se requiere un tiempo suficiente para que se pueda estudiar,
analizar y en su caso modificar las propuestas de presupuesto. Este es un ejemplo de una legislatura local en una época en la que había un solo partido en la legislatura. No había diputados de oposición en esta legislatura que les estoy mostrando estos datos. Entonces, todos los diputados eran de un solo partido. Y el tiempo, viene aquí el número de días que se tardaban en aprobar el presupuesto. Entonces, por ejemplo, es desde 1930 hasta 1975 este estado. Y entonces, por ejemplo, en 1930, es la legislatura, el gobernador en turno y el año. Entonces, este gobernador presentó su iniciativa de presupuesto y el mismo día que lo presentó, ese mismo día la comisión dictaminó y el pleno lo aprobó. Es decir, en 0 días, es decir, ni siquiera un día, en 0 días se aprobó su proyecto. Bueno, uno dice, bueno, pero eso era 1930. Ok, luego pasaron, vean, aquí sí hubo algunos cambios. De aquí vean los días, ¿cuántos días tardan? 0, 0, 0, 0, 0. Es decir, el mismo día que se presenta el proyecto de presupuesto, ese mismo día, con una eficacia increíble, la comisión de presupuesto sesiona, elabora un dictamen, firman, discuten y aprueban el dictamen, sesiona el pleno, discuten y lo aprueban. En los hechos, ¿qué era lo que pasaba? Pues que llegaba el presupuesto con todo y dictamen. O sea, ya estaba elaborado el presupuesto, nada más fírmele aquí, señor diputado, así. Casi fírmele de recibido y fírmele también abajo donde dice su nombre, que dice que está autorizado el presupuesto, ¿no? Entonces, venía con todo y dictamen. Y vean esto. Esto empieza, pues bueno, a cambiar un poquito, pero bueno, 7 días, 1 día, 5 días. Estamos viendo que menos de 30 días. O sea, solo en un caso, 17 días aquí con el gobernador Vaz. Este es el Estado de México. Este es el gobernador Gustavo Vaz. El gobernador del Mazo, entre 46 y 51, ni un día les dio chance. En ningún presupuesto, ni un solo día les dio chance de que siquiera lo platicaran, siquiera lo conocieran, lo socializaran. Entonces vean los días que tardan. Ahora, ¿eso qué nos está diciendo? Pues que simplemente la legislatura no tenía ninguna injerencia en el presupuesto, que era una mera formalidad el tema de aprobar el presupuesto. Yo he platicado, entrevistado gente y me dicen, no, bueno, lo que pasa es que antes también se consultaba antes y entonces, etcétera. Bueno, ese siempre es un discurso muy válido, pero el tema que registra el diario de debates es qué tanto se discute, qué tanto se puede deliberar en torno a un asunto específico. Entonces, bueno, ¿cuándo una legislatura influye en el diseño del gasto público? Bueno, ¿cuándo el legislativo realmente influye en las decisiones de presupuesto? Bueno, cuando tiene capacidad legal para modificar el presupuesto, cuando tiene capacidad técnica para modificar el presupuesto, porque una cosa es la capacidad legal y otra la capacidad técnica. En 1997, cuando la Cámara de Diputados finalmente tuvo una mayoría opositora, lo primero que hicieron este grupo del G4 del que les hablaba ayer, decir, ahora sí, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Así que ahora va a ver el presidente cómo le vamos a modificar sus prioridades. Y entonces la mayoría opositora dijo, pues a ver, que recibamos el presupuesto. Recibieron el presupuesto. Se reunieron los coordinadores de los 4 grupos parlamentarios de oposición, dijeron, aquí está el presupuesto, ¿qué hacemos? Y todos se voltearon a ver y dijeron, sí, vamos a modificarlo, sí, vamos a modificarlo. Dijeron, ¿y quién lo modifica? Es decir, ¿cómo le hacemos? Es decir, porque no es tan fácil como que, ya, quitémosle donde dice 100 pesos, pongámosle 200. Y donde dice 400, pongámosle 800. No es tan fácil como eso. Porque donde le quitas, te afecta en otros rubros. Porque el monto de recursos que hay disponibles, pues es solo un monto de recursos. Y entonces se dieron cuenta de que aunque tenían la capacidad legal para hacerle modificaciones, no tenían capacidad técnica para hacerlo. De hecho, dijeron, a ver, oigan, pues ¿quién tiene experiencia? Entonces Ricardo García Sáenz dijo, pues yo fui secretario de Programación y Presupuesto, pero con Echeverría. Entonces...
pues ya el presupuesto ya no es lo que era, ¿no? Ya no tiene las mismas características técnicas, ¿no? Entonces, en ese momento, Pablo Gómez, que era un diputado del PRD, dice, oigan, pues no podemos. O sea, sí podríamos políticamente, pero no podemos modificarlo. Entonces, hagamos dos cosas. Uno, pues bueno, llamemos al gobierno y que ellos nos ayuden a hacerle los ajustes. Y el gobierno dijo, pero con mucho gusto. Yo les digo, ¿cómo? Y entonces lo que decía Pablo Gómez es que llegaban y le decían, vamos a cambiarle aquí. Y en ese caso, el subsecretario de Hacienda, que era el que había ido como emisario del gobierno, le decía, no, ahí no se puede cambiar. Bueno, entonces cambiémosle aquí. No, ese tampoco se puede cambiar, ahí no se puede, esa es una... Bueno, en aquella otra rubro, a eso sí hay que cambiarle. No, ese no se puede tampoco, ¿sí? Y entonces, pues total que los 2 primeros años, si ustedes lo ven, a pesar de que hay mayoría opositora en la Cámara de Diputados, se aprueba el presupuesto tal como lo envió el Ejecutivo. Es muy interesante, con algunos cambios menores. El primer año. El segundo año ya empieza a haber cambios. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad técnica. Lo que se hace es entonces crear un centro de finanzas públicas como un órgano especializado para poder generar información propia y de esa forma tener la posibilidad de hacerle cambios al presupuesto. Entonces, bueno, uno es capacidad técnica, uno es capacidad legal y otro capacidad técnica. Otro, ¿qué pasa en la reconducción presupuestal? Es decir, cuando prevalece la decisión del legislativo, entonces se empodera el legislativo. Pero hay países en donde si no se aprueba la iniciativa, prevalece la iniciativa del presidente. Por ejemplo, ¿qué pasa si llegamos al 31 de diciembre, al 1 de enero y no se aprobó el presupuesto? Cuando prevalece la iniciativa del presidente, entonces el presidente es el que se fortalece. Pero cuando lo que prevalece es la decisión legislativa del año anterior, entonces es el legislativo ahí cuando es más fuerte. Otra, cuando el Ejecutivo no puede modificar el gasto sin autorización. Por ejemplo, en muchos países el Ejecutivo sí está autorizado para modificar el presupuesto. De hecho, en México está autorizado para modificar el presupuesto, pero solo en algunos rubros, en algunas partidas y con ciertos topes porcentuales del presupuesto. Esto está previsto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se fortalece el legislativo cuando hay suficiente tiempo para el escrutinio, por ejemplo, al menos 3 meses. Cuando hay al menos 3 meses, entonces el legislativo puede revisar con calma el proyecto de presupuesto, pero cuando son 2 días, 1 día, 1 semana, 15 días, pues ¿qué cambios puedes hacerle en tan poco tiempo? Es muy difícil hacerlo. Se fortalece el legislativo cuando tiene capacidad técnica y formal y poder formal de comisiones especializadas, es decir, cuando hay una comisión de presupuesto y además esa comisión de presupuesto tiene personal especializado en materia no solo legislativa, sino de finanzas públicas. Acceso, cuando la comisión tiene acceso irrestricto a la información sobre economía y finanzas del gobierno y cuando existen órganos técnicos especializados que generan información alternativa sobre economía y finanzas. Si no se cuenta con esto, pues poca incidencia va a poder tener un legislativo para poder afectar la decisión que ahí se tome en materia legislativa. Entonces, bueno, esto se puede medir, por ejemplo, en una medición que hice yo hace algunos años sobre qué tanto poder legislativo tienen las legislaturas en el país, qué tanto poder para incidir en el presupuesto tienen las legislaturas en el país. Es un modelo muy complejo, se llama índice de Wiener, es un modelo de un profesor alemán que se llama Joachim Wiener, y lo que él mide es a través de un modelo a partir de 2 subíndices, qué tanto pueden afectar los legislativos en las decisiones del presupuesto. La medición para el caso de México es que es muy baja, excepto por la Cámara de Diputados Federal. La Cámara de Diputados Federal sí tiene mucha capacidad presupuestal, es decir, en la medición saca .84, pero el resto de las entidades a nivel local no pasan del .5, es decir, no llegan ni a la mitad.
Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues que en su mayoría los congresos locales casi no tienen capacidad de incidir en el destino final del gasto público. Su capacidad es muy restringida, que ya viene, es decir, lo que nos dirían estos datos es que por lo regular prevalece la decisión del Ejecutivo sobre el gasto público. Ahora, eso no es ni bueno ni malo, simplemente es un dato. O sea, porque podemos estar de acuerdo, no, pues es que está bien que se destine de acuerdo a como lo prevé el Ejecutivo, o podemos decir, no, el Legislativo debería de tener mayor capacidad. Entonces eso ya es una opinión nuestra. Pero lo que dice el dato es que por lo regular, a diferencia de la Cámara de Diputados Federal, los congresos locales no tienen mucha fuerza para incidir en este tema. Bueno, me voy a adelantar a algo ya final. Ustedes van a poder ver esto, pero no me quiero detener mucho. Con esto ya ir cerrando. Con esto quiero ir cerrando las principales ideas. Los legisladores suelen limitar su actividad parlamentaria a la función legislativa. Eso por tradición, por experiencia, pero a veces también por falta de creatividad. Es decir, a veces solo se concentran en la actividad legislativa y eso puede resultar en que pues muchas veces se frustren de que pues, no alcanzaron a hacer todo lo que querían hacer. ¿Por qué? Pues porque pusieron todas sus energías en la creación de iniciativas o en la creación de propuestas legislativas que al final pues fracasaron. ¿Por qué? Pues porque no depende de ellos que fructifiquen o no. Dependen de un acuerdo político mucho más amplio, no es el resultado de una voluntad personal. Segundo, en 2011... una encuesta de la Unión Interparlamentaria que le hizo a los legisladores de todo el mundo constató que el 52% considera que su principal función es la creación de leyes. El 17.2% señaló que su principal función es exigir cuentas a los gobiernos y el 12.5% señaló que su principal función es resolver los problemas de los representados. Lo cual nos dice cómo justamente la mayoría de los legisladores ven en su tarea primero hacer leyes antes que resolver problemas de los representados o exigir cuentas a los gobiernos. Cuando se les preguntó cuál función creen que es más importante para los ciudadanos, entonces ahí cambió. Y ahí dijeron, la principal es resolver los problemas. La segunda fue leyes. La tercera, exigir cuentas. Y la cuarta, promover los intereses locales o regionales. Lo que a mí me sorprende decir, cómo si creen que para las sociedades lo principal es resolver problemas, dediquen a veces exclusivamente el tema a hacer leyes. Claro, muchas veces creen que a través de la creación de leyes se van a resolver muchos de los problemas, cuando desafortunadamente hemos visto que la creación de leyes no necesariamente resuelve los problemas de la gente. Sobre todo cuando las comisiones no se encargan de dar seguimiento a la implementación de las leyes que están aprobando. Cuando las comisiones se dicen, no, nosotros ya dictaminamos, ya sí que yo ya me olvido del asunto. No, están haciendo lo peor que pueden hacer, es desentenderse. Por el contrario, en adelante dicen, ya se aprobó por el Pleno, entonces ahora me hago cargo de supervisar que se implemente correctamente la ley que nosotros estamos aprobando. ¿Cómo fortalecer la relación entre representante y representado? Hay muchísimas fórmulas. Esto simplemente son algunas ideas. Hay que hacer reuniones informativas regulares, hay que tener oficinas de vinculación y de gestión, hay que tener consultas, no consulta popular en el término en el que ahora se utiliza consulta popular, sino consultas con la ciudadanía, audiencias programadas y organizadas, no nada más así para cualquier cosa, reuniones públicas de comisiones, asistir a opinar por invitación o por solicitud ante comisiones que dictaminen o discutan propuestas polémicas, sesiones en público. Muchos hacen sesiones de comisiones en distintos lugares para acercar a las comisiones a la ciudadanía. Lo que les decía con este ejemplo de la Comisión de Salud. La Comisión de Salud, si no hay asuntos de dictamen,
pues pueden acercarse a los colegios de médicos, colegios de profesionistas, colegios de enfermeras, a reuniones con académicos de la Facultad de Medicina, con los investigadores, pueden tener reuniones de trabajo con el delegado del ISSSTE, con el delegado del IMSS, con los responsables de la Secretaría de Salud. Es decir, hay que hacer mucho más allá de lo que tradicionalmente se hace, porque si no cambiamos la forma de ejercer la representación política, nos iremos con la misma inercia y los resultados, como dice el viejo dicho, no esperemos resultados distintos si seguimos haciendo las mismas cosas. Entonces, si seguimos teniendo el mismo tipo de representación política que hemos hecho durante tantos años, no esperemos que cambie la percepción de los ciudadanos respecto de los legisladores. Si hoy en día nosotros, cuando les dije el ejercicio, una palabra que se les venga a la mente cuando les digo la palabra diputado, eso es porque seguimos haciendo las mismas cosas de siempre. No esperemos que haya resultados distintos, pero ni los legisladores ni nosotros. Si nosotros como ciudadanos no les exigimos cuentas, no les pedimos información, no presionamos porque actúen, pues también las cosas no van a cambiar. Pero de la misma forma los legisladores, si siguen haciendo o ejerciendo el poder parlamentario de forma tradicional, pues no se sorprendan que al final de la legislatura la percepción de la gente siga siendo la misma respecto del trabajo parlamentario. Hay que ir más allá, hay que tratar de romper esas barreras que nos imponen a veces los medios de comunicación para llegar directo a la gente y busquemos caminos alternativos. Hoy, afortunadamente, las nuevas tecnologías nos permiten acercarnos a públicos más amplios. Hoy, las posibilidades de hacer una tarea mucho más ágil que nos lleve directamente a las comunidades les permite tener más cercanía con los representados. Es decir, no estamos predestinados para que las legislaturas sigan estando alejadas de la ciudadanía. No, las instituciones pueden enmendar el camino, la democracia se puede ir consolidando, pero ¿de qué depende? Pues de voluntad de quienes participan en las propias instituciones y, por supuesto, de la actividad o de la participación de los ciudadanos en estas. Yo con esto me quedaría por esta mañana. Y si quieren podríamos abrir una ronda de comentarios o preguntas para que podamos ir cerrando la sesión de esta mañana, si les parece. Así que bueno, puede ser sobre lo que platicamos. Me pueden decir, por cierto, cuál fue la cobertura que le dieron los medios de comunicación anoche a la sesión de 5 horas de la sesión. Por cierto, ¿cuál fue la cobertura? ¿Alguien estuvo al pendiente? Sí, a ver. La autorización del presupuesto en materia de seguridad. ¿Y cuánto tiempo duró la nota? Muy poquito ya tiempo. ¿Como 20 segundos? ¿30 segundos? Como 30 segundos en televisión, sí, claro. Sí, y recuerden que televisión, el 80% de la información con la que nosotros construimos nuestra opinión proviene de la televisión. Entonces, por eso es que cuánto se cubre en televisión es muy importante. Entonces, 30 segundos para una sesión de 5 horas en las que pasaron miles de cosas, a veces suena como pues poco congruente, ¿no? Bueno, no sé si tuvieran algún otro comentario, pregunta. ¿No? Bueno, si no, les agradezco mucho su... Ah, sí, perdón, a ver, allá. Hay una pregunta acá, sí. Sí. Una de las mayores proyectos parlamentarios. No mencionar que ha estado presente en nuestro país desde hace muchísimos años, ¿verdad? Traigo recuerdo, por ejemplo, el caso del presidente Juárez. Cuando él fue presidente, se estilaba mucho que citaran a los secretarios de gabinete, ¿verdad? O los ministros, como les mencionaba anteriormente. Y en esos casos, la ley o la Constitución ahí establecía que podían, una vez iniciado el primer periodo ordinario, tenían que acudir los secretarios o los ministros a dar cuenta del despacho de sus funciones. Sin embargo, ellos en el reglamento interno, en la legislación
legislación ahí del Congreso establecía que podían citarlos en cualquier momento sobre cualquier tema. Entonces eso lo utilizaban precisamente como contrapeso ahí contra el Ejecutivo, que estaba muy disminuido, y el Legislativo, pues tenía un poder muy amplio, y los disminuía políticamente, ¿verdad? Porque si bien no los podía destituir, sí los bombardeaban con cuestionamientos, pues ya salían muy disminuidos los secretarios, y como consecuencia, pues la eminente salida del gabinete. Y bueno, y también en su momento, cuando el presidente Díaz realizó las funciones también como tal, referir, ¿verdad? Que bueno, si bien Juárez tuvo una presidencia, digamos que creo que fueron 15 años aproximadamente, Porfirio Díaz pues fue el doble. Porfirio Díaz, bueno, supo manejar más estos controles políticamente, porque Juárez en ese periodo le tuvo que cesar alrededor de 90 secretarios de Estado, 90 ministros en ese periodo. Y Díaz, bueno, en el doble del tiempo que estuvo en el poder, bueno, simplemente le pudieron disminuir cuando menos la mitad de ese número, es decir, alrededor de unos 40 aproximadamente secretarios de gabinete. Entonces, pero a colación además precisamente por el control que ya existía político, ¿verdad?, de parlamentarios. Incluso a Juárez lo quisieron presionar para tener un gabinete parlamentario, que decían ellos, bueno, que tuviera precisamente las facciones representadas en el gabinete del Ejecutivo, las facciones que estaban en el Legislativo tuvieran representación en el Ejecutivo, y esa era una manera por medio de la cual podían los diputados en aquel entonces, recordemos que era unicameral, referir, bueno, te vamos a dar el apoyo, pero incorpora en tu gabinete a todas las representaciones de nuestras facciones. Y bueno, al final no se dio porque, bueno, surgió la intervención francesa y ya no se logró culminar, pero Juárez ya estaba inclusive dispuesto a ceder precisamente para que le permitieran gobernar. Sí, ahora, podemos estar de acuerdo o no en que eso es positivo, pero de que existía el control parlamentario, por supuesto que existía. Que se perdió a través de instrumentos no formales, por ejemplo, la concentración a partir de un partido único en la era posrevolucionaria, etcétera. Pues bueno, eso es un hecho. Pero para hoy, en la democracia contemporánea, que es necesario que existan controles gubernamentales, eso es sin duda. ¿Y quiénes van a impulsar esos controles gubernamentales? Pues principalmente la oposición. Pero la legislatura tiene que diseñar institucionalmente un mejor sistema de comisiones, un mejor ejercicio del poder parlamentario para ser mucho más efectivo. Así es, por supuesto. ¿Alguien más? No. Ok, gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Realmente estamos muy complacidos porque así hemos escuchado los comentarios de los participantes, de que ha sido una intervención muy amena, muy ad hoc también para el trabajo parlamentario, y pues digno también de un reconocimiento. En ese sentido le pediría yo a las señoras diputadas que si nos hacen el favor de pasar para que sean quienes te lo entreguen. Muy bien. Perdón. ¿Lo aclaro? Muchas gracias. Aclaro, señoritas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. El mes de mayo es un mes de 3 actividades académicas. Les pedimos su participación. Ya estamos cerrando a quien no va a tener ya el derecho a la constancia, porque la UNAM solamente nos da cierto número, que no se los digo para no adelantar, pero vamos a seleccionar de la constancia de la UNAM a quienes han cumplido con mayor regularidad, por respeto a su presencia, por respeto al compromiso. No sería algo, incluso me apena decirlo aquí, pero no tendríamos que estar recordando este tipo de cosas. También, de favor, aprovechando que son comentarios, pongan en vibrador su celular cuando están aquí en el diplomado o durante la sesión, y asimismo, por favor, también háganos el honor de mantener en su lugar para cuando le vamos a entregar el reconocimiento al señor ponente. La instrucción es: nadie firma hasta que no se acabe el módulo. Entonces, en balde se paran. Insisto, me apena mucho este tipo de comentarios, pero es necesario por ciertas personas
minoritarias, pero hay que aclararlo. Nos faltó decir que en la teoría del poder lo que funciona no se cambia, doctor, así que solamente la convicción democrática es lo que va haciendo que los sistemas de control parlamentario vayan fluyendo. Muchas gracias por todo, los vemos en el próximo módulo. Mande, señor. Para la conferencia del doctor Sergio García Ramírez, ¿a qué hora va a ser? Está planeado, salvo que nos indiquen otra cosa, a las 5 de la tarde, y se los digo, el doctor Sergio García Ramírez está muy entusiasmado, incluso ya hace una semana nos pidió que le mandáramos sus claves de vuelo, porque está con mucho ánimo de venir aquí a Tamaulipas, porque ha escuchado los comentarios de la calidad de quien asiste al diplomado. Muchas gracias.